Susan Blake sintió el peso del turno nocturno en cada músculo mientras conducía por las calles silenciosas de Darkwood. Las luces de la patrulla policial aún parpadeaban en su visión periférica, aunque la había dejado en la estación hacía ya varios minutos. La ciudad, envuelta en la penumbra de la madrugada, parecía ajena a todo, como si el tiempo se hubiera detenido. Las calles desiertas daban una sensación de calma artificial. Solo el ocasional ladrido de un perro rompía el silencio. Susan giró en la última intersección y entró en su calle. Su casa, ubicada en las afueras, se alzaba imponente junto al bosque, un refugio apartado del bullicio, donde la esperaban su esposo Michael, su hija de 17 años, Kelly, y su padre, Henry. Pero algo no encajaba. Redujo la velocidad y frunció el ceño. La luz del farol junto a la puerta parpadeaba erráticamente, como si tuviera un fallo en el cableado. Un detalle menor, pero suficiente para hacerle sentir un leve malestar en el estómago. Aparcó el coche en la entrada y apagó el motor. El viento soplaba suavemente entre los árboles. Susan bajó y se dirigió hacia la puerta, pero sus pasos se detuvieron en seco. La puerta de entrada estaba entreabierta. El aire se volvió más pesado. Michael era meticuloso con la seguridad de la casa. Siempre cerraba con llave antes de acostarse. Y Kelly no habría dejado la puerta así. Ni siquiera Henry, a pesar de su edad y su estado de salud. Susan llevó instintivamente una mano a su cadera, sintiendo la fría textura de la funda de su arma reglamentaria. No la sacó, pero la simple sensación del arma le dio una pizca de control sobre la creciente inquietud que sentía. Escaneó el entorno con la mirada. Nada parecía fuera de lugar. No había signos de forzamiento ni huellas de lucha en el jardín. Sin embargo, su instinto de policía le gritaba que algo andaba mal. Sacó el teléfono debatiéndose entre llamar a la estación o comprobar por sí misma qué estaba ocurriendo. Un sonido la congeló. Un leve crujido proveniente del segundo piso. Su pulso se aceleró. Tal vez solo era Henry levantándose al baño, o tal vez Michael. Pero la lógica le decía que algo no encajaba. Se acercó a la puerta con cuidado y empujó ligeramente, abriéndola del todo. El interior de la casa estaba oscuro, salvo por la luz azulada del televisor encendido en la sala. Todo estaba en orden y, al mismo tiempo, nada lo estaba. Sobre la mesa del comedor había platos servidos, pero intactos, como si la cena hubiera sido interrumpida de golpe. Un silencio denso flotaba en el aire. Susan dio un paso al interior y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Desde el piso de arriba, un sonido apenas perceptible, un leve roce. Como si alguien cambiara de posición, su mano fue nuevamente a la funda del arma. No podía ignorarlo. Algo, o alguien, estaba en su casa. Susan avanzó con cautela, cerrando la puerta tras de sí sin hacer ruido. El interior de la casa se sentía extraño, como si no fuera suyo, como si una presencia ajena hubiera alterado la energía del lugar. La luz del televisor proyectaba sombras en las paredes, figuras distorsionadas que se movían con cada cambio de imagen. El aire era denso, pesado, cargado de una sensación que oprimía el pecho. Algo estaba mal. Sobre la mesa del comedor, los platos con la cena permanecían intactos, como si la comida hubiera sido servida y luego olvidada. El aroma de la carne asada y las verduras aún flotaba en el ambiente. Pero había algo más. Una mezcla de humedad y algo metálico que no lograba identificar. Su mirada recorrió la estancia con precisión entrenada, buscando signos de alteración, de lucha, de cualquier pista que le indicara qué había sucedido. Todo parecía en orden y, sin embargo, su instinto gritaba lo contrario. El sonido de la televisión seguía en marcha, pero sin audio. Alguien la había encendido y luego silenciado. Una elección deliberada, casi como si se hubiera querido crear la ilusión de normalidad. Avanzó con pasos controlados hacia el pasillo, sus ojos atentos a cualquier movimiento, cualquier indicio de que no estaba sola. Las escaleras se alzaban frente a ella, el camino inevitable que debía seguir. Fue entonces cuando lo vio.
Una marca de zapato en la escalera, una huella de barro seco que contrastaba con la pulcritud del suelo de madera. La imagen se grabó en su mente como una evidencia irrefutable. Su padre no salía de casa desde la operación del corazón. Michael siempre se quitaba los zapatos antes de subir. Kelly no usaba ese tipo de calzado. Esa huella no debía estar ahí. Se agachó levemente y la examinó con rapidez. Era reciente. Alguien había subido hace poco. El crujido en el piso superior regresó, esta vez más nítido. Un movimiento sutil, un desplazamiento que le erizó la piel. Inspiró profundamente, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo en oleadas controladas. Subió el primer escalón sin hacer ruido, luego el segundo, con la mano firme en el arma, aún sin desenfundar. Al llegar al final de la escalera, escuchó voces. Provenían de la habitación de Kelly. Se detuvo, su corazón latiendo con fuerza pero su mente fría, analizando cada matiz en aquellos sonidos. Uno de los tonos era inconfundible, el de Kelly. El otro era el de su padre. El tono de Henry era pausado, carente de emoción, tan neutral que resultaba inquietante. No era la voz con la que solía hablarle a su nieta. No era la calidez habitual en él. La conversación era apenas audible, como si las palabras fueran más para sí mismos que para el otro. Susan se acercó a la puerta entreabierta y sintió el primer atisbo de verdadero miedo cuando escuchó un sollozo. La mano le tembló al llevarse el arma a la altura del pecho. Ya no había opción de retroceder. Susan no dudó un segundo más. Con un movimiento firme, empujó la puerta de la habitación y entró con el arma en alto, su mirada recorriendo cada detalle en fracciones de segundo. La luz de la lámpara de escritorio iluminaba tenuemente la escena. Kelly estaba sentada en la orilla de la cama, rígida como una estatua, su rostro pálido, su mirada clavada en el vacío. Henry estaba a su lado, inmóvil, con la espalda recta y las manos apoyadas en sus rodillas. No reaccionó de inmediato a la presencia de Susan, como si no la hubiera escuchado entrar, como si estuviera atrapado en un estado de desconexión total con la realidad. El silencio de la habitación era opresivo, una ausencia de sonido que pesaba sobre los hombros de Susan como una losa. No había signos de lucha visibles, pero el ambiente estaba impregnado de una sensación indescriptible, un presentimiento oscuro que erizaba la piel. Su padre giró la cabeza lentamente y la miró con una expresión vacía, sin rastro de sorpresa, sin rastro de miedo, sin rastro de culpa. Era la mirada de alguien que ya había tomado una decisión irreversible. Susan sintió que la sangre le martillaba en las sienes. Su entrenamiento le decía que hablara, que intentara desescalar la situación. Pero su instinto le gritaba que no había tiempo. Su mirada saltó a Kelly, buscando en su expresión una señal de lo que había sucedido, de lo que estaba sucediendo. Pero la adolescente apenas reaccionó. Su pecho subía y bajaba de forma irregular. Sus manos temblaban ligeramente sobre su regazo, y aunque sus labios estaban sellados, un pequeño sollozo quedaba atrapado en su garganta. El miedo le recorrió la espina dorsal como un rayo helado. «Henry, aléjate de ella», ordenó Susan con voz firme, pero su padre no reaccionó. No parpadeó. No se movió. La tensión en la habitación era insoportable. El dedo de Susan se deslizó instintivamente sobre el gatillo sin ejercer presión. Su mente calculaba posibilidades, pero cada segundo que pasaba sin una reacción por parte de Henry, cada instante en que Kelly seguía con esa expresión petrificada, hacía que su cuerpo se preparara para actuar sin pensarlo. Henry finalmente se movió. No de la manera que Susan esperaba. No con la lentitud de un hombre de su edad. No con la fragilidad de alguien que había pasado por una operación cardíaca. Se levantó de golpe. Su hija dio un respingo. Susan sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se encontraron con los de Henry. No había vuelta atrás. El mundo pareció frenarse un instante, un solo segundo en el que todo se decidió sin necesidad de palabras. Susan tomó una decisión. Tomó una decisión
que cambiaría sus vidas para siempre. El aire se volvió pesado, cada segundo transcurriendo con una tensión insoportable. Henry se levantó con un movimiento inesperado. Su expresión permanecía indescifrable, pero algo en su postura hizo que Susan reaccionara de inmediato. Kelly dejó escapar un leve sonido, una súplica atrapada en su garganta. El cuerpo de Susan se movió por instinto, sin que su mente pudiera procesarlo del todo. Algo ocurrió en la habitación, algo que cambió el curso de esa noche para siempre. Un silencio absoluto cayó sobre el espacio, como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante. Kelly se cubrió la boca con las manos. Sus ojos brillaban con un terror contenido. Su respiración era errática. Michael apareció en el umbral de la puerta. Su expresión era una mezcla de incredulidad y desconcierto. Sus ojos recorrieron la escena sin comprender del todo lo que había pasado, pero la sensación de que algo irreversible había sucedido se instaló en su rostro. Nadie habló. Nadie se movió. Una barrera invisible se levantó entre ellos, un abismo imposible de cruzar. Susan sintió que la fuerza abandonaba su cuerpo. Sus manos comenzaron a temblar. Su respiración se volvió entrecortada. Algo estaba roto y jamás podría repararse. El tiempo se fragmentó en segundos confusos, distorsionados por el peso de la realidad. Kelly estaba en shock, su mirada perdida en un punto indefinido. Michael intentó hablar, pero su voz murió en su garganta antes de formar una sola palabra. Un sonido lejano rompió el silencio. Sirenas. La presencia de la autoridad se hizo evidente en la planta baja, con pasos firmes y voces que dictaban órdenes. Susan apenas reaccionó cuando sintió la presión de unas manos sobre sus muñecas, inmovilizándola. No hubo resistencia, no hubo palabras, solo una aceptación muda de lo inevitable. A su alrededor el mundo seguía su curso, pero para ella, todo se había detenido en el instante anterior, en el punto exacto donde todo cambió. Los rostros de sus compañeros eran una mezcla de profesionalismo y desconcierto, de frialdad y algo más profundo, algo que Susan no quiso descifrar. El procedimiento se llevó a cabo con la precisión mecánica de quienes han repetido esa escena cientos de veces, pero esta vez ella ya estaba al otro lado. Kelly no se movió de la cama. Su expresión era la de alguien que había sido arrancado de su propia vida y colocado en un mundo que ya no reconocía. Michael miraba el suelo, sin buscar respuestas, sin preguntar. Afuera, las luces de los patrulleros pintaban destellos rojos y azules sobre la fachada de la casa, anunciando al mundo exterior que algo había sucedido. Susan sabía que ese era el fin de todo lo que había sido su vida hasta entonces. El juicio comenzó meses después, pero para Susan el tiempo había perdido significado desde aquella noche. Todo transcurrió como si su vida ya no le perteneciera, como si cada día fuera una repetición del anterior, una espera interminable en la que no había nada más que las paredes grises de su celda y el eco de sus propios pensamientos. Su historia se convirtió en tema central de los medios, analizada por diversos comentaristas que discutían la naturaleza de sus acciones. La acusación la describió como una oficial que había excedido sus límites, alguien preparado para situaciones críticas, pero que falló en un instante decisivo. La defensa argumentó que actuó por instinto ante una amenaza percibida, respondiendo de la única forma que su mente consideró en ese momento. Pero más allá de los argumentos, más allá de las pruebas, más allá de las reconstrucciones de la escena, el peso real del juicio recaía en los ojos de Kelly. Ella no asistió a ninguna audiencia. No hubo cartas, ni visitas, ni una sola palabra. Solo su ausencia, una ausencia que se sentía más contundente que cualquier testimonio, más dolorosa que cualquier acusación. Susan la buscó entre la multitud en cada jornada del juicio, pero nunca estuvo allí. Michael sí. Su expresión era una máscara de indiferencia. Un rostro inquebrantable que no reflejaba ni odio ni apoyo. Solo una distancia insalvable que hablaba más que cualquier declaración. Los días pasaron en una sucesión borrosa de procedimientos, declaraciones,
y testigos que intentaban reconstruir lo que había sucedido. Pero para Susan, nada de eso tenía importancia. La verdadera condena ya estaba dictada desde la noche en que Kelly la miró con terror. Desde el momento en que Michael la vio con el arma en la mano. Desde el segundo en que Henry cayó al suelo y el mundo que conocía se desmoronó sin remedio. Cuando el jurado regresó con el veredicto, apenas escuchó las palabras. Culpable o inocente, ninguna decisión cambiaría lo esencial. Su vida, tal como la conocía, había terminado. La sala quedó en silencio cuando el juez habló, pero Susan no estaba allí en espíritu. Su mente aún estaba atrapada en aquella habitación, en el momento exacto en que su dedo presionó el gatillo, en el instante previo a la caída de su padre, en la mirada de su hija congelada en un horror que nunca desaparecería. Cuando la escoltaron fuera de la sala, sintió el peso de las miradas, los murmullos, las cámaras, los titulares que ya se estaban escribiendo. Pero nada de eso importaba. Kelly no estaba allí. Y ese, pensó Susan, era el verdadero castigo. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.